acción intermedia, larga e intermedia, también las de acción corta, ¿no? Es decir, que podemos administrar por vía bucal y por vía endovenosa. No podemos administrar por vía subcutánea o intramuscular. ¿Por qué? Por su extremada alcalinidad. Tiene 10.7, 10.70, 45 a 70 es el pH. Entonces, si estamos comiendo por vía endovenosa y no le hemos puesto bien en vena, se infiltra y ese lugar produce una irritación y puede producir necrosis. Cuando se administra por accidentalmente en arteria, ahí sí es fregado, lo colapsa la arteria y va a producir necrosis, incluso puede producir amputación del miembro, ¿no? Entonces, ese es el problema, esta farmacocinética, ¿no? Una vez en el organismo, una vez en el plasma, se distribuye a través del plasma en todos los lados. Actúa a nivel del sistema nervioso central, se metaboliza en el hígado por procesos de oxidación, N-denetilación, ruptura del anillo pirimidínico, desulfuración y se excreta por vía renal. La mayor parte, ¿no? O sea, los barbitúricos de acción, los barbitúricos de acción prolongada no se excretan por vía renal. Su excreción por vía renal es escasa, ¿no? Entonces llega a ser casi el 0.3%. Se metaboliza y se excreta por vías biliares hacia el intestino. Entonces ese es el metabolismo que sufre, ¿no? O sea, todo lo que sería su farmacocinética. Vamos a hablar ahora de intoxicación, ¿no? Dentro de la intoxicación tenemos intoxicación aguda y crónica. La intoxicación aguda, ¿por qué será? Por accidente. Puede agarrar un niño y los niños agarran los barbitúricos, pueden meterse por suicida o homicida. Uno que quiere suicidarse le mete esas pastillas también. O de otra forma no podría haber, digamos, intoxicación. ¿Qué es lo que presentaría una intoxicación? Una depresión profunda del sistema nervioso central, un estado precomatoso, ¿no? Una depresión del centro respiratorio y puede haber paro cardíaco y muerte, ¿no? Por depresión del sistema nervioso central. Entonces, cuando todavía está en estado de sopor, una depresión muy profunda, un estado de anestesia prácticamente, entonces el tratamiento se llama tratamiento escandinavo de sostén. ¿Qué tipo de fármaco es este? ¿Qué tipo de fármaco? Son los barbitúricos. Depresores, ¿no? Cuando nosotros estamos intoxicados por alcohol, ¿qué le dan? Café. ¿Ah? Café. Café, ¿no? Para que despierte café. Entonces, ¿qué es el café? Estimulante. Son santinas, ¿no? La teína, cafeína, guaraná, cola, ¿no?
entonces son estimulantes, son xantinas estructuralmente dentro de su estructura química, se dice que son xantinas. Entonces, si estamos dando o si tenemos una depresión por alguna sustancia, como en este caso, digamos, el alcohol, y damos café, que es estimulante, pues vamos a producir dos efectos contrarios, ¿no? El alcohol que deprime y el café que estimula, ¿no? Entonces, inicialmente el tratamiento era ese, ¿no? Pero se vio que cuando se deprimía tanto, colapsaba y el estimulante que se administraba para contrarrestar esta depresión producía colapso del sistema nervioso central y precipitaba la muerte. Entonces, de ahí viene este tipo de tratamiento que se conoce con el nombre de tratamiento escandinavo de sostén, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Un lavado gástrico, ¿no? Y se administra apomorfina, que se llama, una sustancia, un fármaco, que produce vómito, ¿no? Entonces, eso es para la eliminación del fármaco, siempre y cuando este fármaco esté dentro de las 4 horas después de que se ha administrado o se ha autoadministrado o accidentalmente se ha consumido. Después de las 4 horas ya no tiene sentido, porque ya casi se ha absorbido y está en la sangre, no está a nivel gástrico ni a nivel intestinal. Cuando es a nivel intestinal también podemos dar laxantes, ¿no? Para que se produzca una evacuación rápida. Entonces, esto es para evitar la absorción. Ahora, lógicamente, si hay depresión del centro respiratorio, ¿qué hacemos? Podemos dar respiración asistida, ¿no? Si no está en ningún centro hospitalario o algo así, o mejor podemos dar o hacer una reanimación cardiopulmonar, pero en este caso es bastante difícil porque el efecto, ¿cuánto va a durar? Si es de acción prolongada, va a durar 12 horas, intermedia es de 6 horas, corta es de 3 horas, van a estar 3 horas, entonces tienen que hacer administrar oxígeno por máscara, ¿no? Entonces tienen que hacer, digamos, la restitución respiratoria y circulatoria, ¿no? Entonces, respiratoria a través de la administración de oxígeno por máscara, ¿no? Porque tampoco va a reaccionar frente a qué reflejo. El reflejo al anhídrido carbónico, a la sobrecarga de anhídrido carbónico, ¿no? Porque cuando hay sobrecarga de anhídrido carbónico se produce porque no se respira y permanece el anhídrido carbónico en el organismo, ¿verdad? Entonces puede haber hipoxia y después anoxia y después muerte. El soporte circulatorio, ¿cómo podemos hacer? No hacer masaje cardíaco tampoco, ¿no? En este caso. En caso de que esté, digamos, muy mal, hay paro cardíaco, sí, podríamos empezar con masaje cardíaco, ¿no? Pero si hay una hipotensión muy marcada, hay una depresión cardíaca, hay depresión cardíaca y hay hipotensión. Cuando hay una hipotensión, ¿qué haríamos? Administramos ¿qué?
un fármaco que nos produzca vasoconstricción tipo adrenalina, ¿no? En este caso, que es de la misma familia, damos metaraminol. Metaraminol que tiene una dosis de 2.5 a 5 miligramos, ¿no? Y esto, digamos, una vez y se eleva la presión arterial, se normaliza y puede que se mantenga, puede ser una dosis, dos dosis, hasta 3 dosis. Esto cada 6 a 8 horas, dependiendo de cómo va la presión arterial. Después, ¿qué podemos hacer? Administrar sangre, transfusión sanguínea. ¿Para qué? O expansores de plasma. ¿Cuál sería un expansor de plasma? A ver, un ejemplo. Los sueros expanden y aumenta la presión y aumentamos líquido dentro de los vasos. Eso va a aumentar también la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, damos eso. Podemos dar, digamos, eméticos para que bote, pero eso ya he dicho antes, ¿no? El lavado gástrico. Entonces, ahora, podemos producir diuresis forzada, dando furosemida. ¿Cuánto? 20 miligramos. Podemos dar cada 4 horas unas 2 veces. Furosemida 20 miligramos, ¿no? Entonces, con eso vamos a producir una diuresis. ¿Qué más damos? Bicarbonato. ¿Para producir qué cosa? De esto hemos hablado. ¿Qué producimos si damos bicarbonato? Al 1.4%. Producimos álcalis, ¿no? Va a producir, si hay una acidosis, va a producir una alcalosis. Entonces va a contrarrestar esta acidosis. Va a ionizar el barbitúrico a nivel renal. Cuando se ioniza, ¿qué pasa? Todo esto hemos estudiado harto. Cuando se ioniza, ¿qué pasa? Ya no se reabsorbe, pues, porque los fármacos para absorberse tienen que ser liposolubles, poco ionizados, ¿verdad? Entonces, si nosotros damos bicarbonato al 1.4%, ionizamos el fármaco y ya no se produce la reabsorción tubular. Por tanto, la eliminación va a ser mayor, ¿no? Ahora, lógicamente que podemos dar este bicarbonato de 2 a 3 litros en suero, ¿no? Al 1.4%, de 2 a 3 litros por venoclisis. En eso consiste el tratamiento escandinavo de sostén. No se da estimulantes, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se da estimulantes, les he dicho? Porque puede estimularse y si hay mucho depresor, ¡pac!, colapsa. Y ya viene paro respiratorio y paro cardíaco. Entonces es mejor no dar estimulantes y hacer este tratamiento que se conoce con el nombre de tratamiento escandinavo de sostén. Ahora, estos barbitúricos pueden producir también intoxicación crónica, ¿verdad? ¿Cuándo se va a producir? Cuando hay individuos que no duermen y después todos los días le meten para dormir, ¿no? Entonces se produce una intoxicación crónica. ¿Qué se va a producir? Una dependencia. Una farmacodependencia, ¿no? Con todas las características
somnolencia, depresión, ausencia, ¿no? Una falta de atención y memoria, todas estas que nos produce una depresión, pero sin que esta depresión vaya, digamos, a producir un sueño. Ahora en la noche sí va a producir sueño y van a dormir. Y para eso es que se toma, ¿no? En el insomnio. Y se toman todos los días, se acostumbran, pues existe farmacodependencia después. Y sin eso ya no pueden dormir tampoco. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Una supresión así gradual, no de golpe, ¿no? Se va disminuyendo la dosis poco a poco y hacer unos soportes de qué tipo. Igual que en cualquier farmacodependencia de tipo psicológico o psiquiátrico, ¿no? Terapia ocupacional para que ese organismo esté cansado y duerma sin necesidad de pastillas, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento de la intoxicación crónica, o sea, en centros de rehabilitación psicoterapéuticos. Contraindicaciones, ¿en qué caso vamos a contraindicar? En la insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria, en la porfiria. Aquí tenemos este individuo que porfiria. Ustedes ven a este individuo que está acá, es la fase de un individuo que padece porfiria. La porfiria se debe a una acumulación de elementos del metabolismo, de la porfirina, del metabolismo de las proteínas, ¿no? Entonces se acumula esto, no se elimina, se deposita en el hígado y va a producir, digamos, alteraciones a nivel general. Entonces, las contraindicaciones, les he dicho, insuficiencia renal, hepática, la porfiria, bueno, en estos casos, digamos, si es necesario, se debe administrar, pero con mucha precaución, ¿no? Preparar las vías de administración y dosis. Tenemos los barbitúricos de acción prolongada, corta y ultracorta. En estos tres casos, la dosis es de 100 a 200 miligramos. Sobre todo, vienen en frascos o en comprimidos de 200 y 100. Podemos dar la mitad o podemos dar los 200 de acuerdo a necesidad, ¿no? Entonces, esto es por vía bucal. La dosis por vía endovenosa o intravenosa, ¿qué hemos dicho? ¿Cuánto es la dosis? Esto ya hemos llevado también. De 300 a 500 miligramos para un individuo de 70 kilogramos, ¿no? Entonces, esa es la dosis que vamos a administrar por vía intravenosa. Los barbitúricos de acción ultracorta, la administración es exclusiva por vía intravenosa. El resto podemos dar por vía intravenosa o por vía bucal. ¿De acuerdo?
Indicaciones, ¿en qué casos vamos a indicar? En primer lugar, insomnio. Los de acción prolongada o intermedia podemos dar en el insomnio senil, porque no actúa inmediatamente, actúa, depende. Si es de acción corta o intermedia, puede ser a las 6 horas o 3 horas. Generalmente podemos dar de acción corta, ¿no? Porque los viejitos van a la cama y se duermen inmediatamente, pero después, cuando tienen insomnio, despiertan a la hora o a la media hora y no duermen más, ¿no? Entonces, damos en el insomnio, principalmente. Y las de acción ultracorta utilizamos como anestésico general, en anestesias cortas para maniobras quirúrgicas cortas, como cuál, reducción de fracturas, extracción dental, después legrados uterinos, ¿no? Entonces, cosas que va a durar un ratito nomás. Después, ¿cómo se da? Como hipnótico, como anestésico, como anticonvulsivante, ¿no? Como anticonvulsivante, ¿en qué casos se dan los barbitúricos? ¿En qué tipo de convulsiones? Tónico-clónicas. ¿Por qué se llaman tónico-clónicas? Tónica, porque está relacionada con el corazón. Tónicas del tono muscular, del vía refleja, ¿no? Clónicas que van desde el cerebro. Por eso decimos que son convulsiones tónico-clónicas. En la epilepsia hay convulsiones tónico-clónicas. Entonces vamos a dar barbitúricos, podemos dar en este tipo de convulsiones, ¿no? Ahora, el fenobarbital no tiene acción anticonvulsivante. Esto pueden anotar, no sé si está en el libro o no. El fenobarbital impide la detonación del foco epileptógeno. O sea, en el estado, digamos, convulsivo, subintrante que se llama, entonces es inútil dar barbitúricos, no le hace nada. Lo que hay que hacer es ponerle relajante muscular. ¿Qué relajante muscular podríamos poner? 20 diazepinas. ¿Cuántos? De 10 a 20 minutos, ¿no? Por vía intramuscular. O sea, cuando están convulsionando así, entonces se les baja el pantalón, ¡chin!, en la nalga, ¿no? Entonces con eso van a dejar de convulsionar. Entonces, como hipnótico, anticonvulsivante, anestésico, ¿qué más hemos dicho? Como sedante, tranquilo, sedante. Bien. Ahora vamos a hablar de los hipnóticos no barbitúricos. Los hipnóticos o los fármacos que hacen dormir hemos clasificado en dos grupos. Los hipnóticos barbitúricos y no barbitúricos. Dentro de los barbitúricos, dentro de los no barbitúricos está el hidrato de cloral, las benzodiazepinas. Vamos a empezar con el hidrato de cloral. ¿Por qué se llama cloral? Porque tiene cloro. Tiene 3 átomos de cloro en el carbono 1. En realidad es un acetaldehído. En un carbono tiene 3 cloros y el otro tiene 2 oxidrilos y un hidrógeno, ¿no? Ese sería el hidrato de cloro. Es un hipnótico que puede ser de acción, digamos, como los barbitúricos, de acción intermedia. Tiene un inicio de acción a las 3 horas y una duración de 6 horas, ¿no?
Entonces fue uno de los primeros hipnóticos que se ha utilizado. Farmacodinámica. Estos fármacos se comportan como sedantes e hipnóticos, ¿no? Entonces, si se comportan como sedantes y hipnóticos, pero tienen la característica que para eso se requieren dosis bastante elevadas, de 1 a 2 gramos como sedante y de 3 a 4 gramos como hipnótico. Entonces, esa es la diferencia. Va a producir con 3 o 4 gramos, produce un 5 por 1, ¿no? Que podemos utilizar incluso para como medicación preanestésica, pero no tiene mucha utilidad porque las dosis para conseguir esto son muy altas, ¿no? Entonces, para sedación, para tranquilizarse, usa de 1 a 2 gramos. Esto podemos utilizar, digamos, para individuos que no se calman fácilmente. Las benzodiazepinas, ¿cuánto tiempo tienen de duración? Tienen 3 horas, ¿no? Esto tiene 6 horas, ¿no? O sea, dobla en la cantidad de horas que va a tener de acción. Farmacocinética, podemos administrar por todas las vías, tanto intramuscular, intravenosa o por vía bucal. Se distribuye por todo el organismo, se metaboliza en el hígado, en el cerebro y en el plasma. ¿Cuáles son los procesos de oxidación y conjugación con el ácido glucurónico? Su eliminación es renal en forma de uracilo, ¿no? Bien, intoxicación. Dentro de lo que es la intoxicación nos puede producir una depresión profunda del sistema nervioso central, un sopor y depresión del centro respiratorio, ¿no? Entonces puede producirnos también, si damos por vía bucal, irritación gástrica, y por la irritación gástrica por vía del reflejo nos va a producir vómito, ¿no? Entonces, en estos casos, digamos, siempre hay que poner al individuo en posición ¿de qué? De cúbito. De seguridad, ¿no? Como lo dice, para que vomite, tranquilo, ¿no? Entonces, puede producir una depresión profunda, coma y muerte, ¿no? Entonces, lógicamente que en este estado ya hay hipotensión y depresión respiratoria. Preparar las vías de administración y dosis de 1 a 2 gramos, hemos dicho, como sedante y como hipnótico de 3 a 4 gramos, ¿no? Bien. Vamos a hablar ahora sobre las benzodiazepinas, que son fármacos de qué tipo. Hemos dicho que son fármacos en transición, ¿verdad? ¿Por qué son en transición? Porque deprimen en forma selectiva inicialmente, por depresión del sistema reticular, ascendente, hemos dicho, del sistema límbico, hemos dicho, ¿y de qué? Del centro del sueño y la visión, ¿no? Entonces, va exclusivamente en primera instancia ahí, y después que va a todo el sistema nervioso central y va a producir sueño, y a dosis altas nos puede producir incluso anestesia, ¿verdad? Entonces, este medicamento fue descubierto por Steinbach, ¿no? Steinbach, en 1946. Las benzodiazepinas son hipnóticos, sedantes, tranquilizantes,
bastante seguros y poco tóxicos, y eran muy populares en la época de qué? En la época o en la década del 60 y el 70, y su expendio era libre casi, hasta podíamos conseguir en la caserita de la esquina. Ahora es difícil porque se ha popularizado dentro de lo que son los delincuentes, ¿no? Las pildoritas. Y hay algunos que también se hacen amigos de uno en un bar y le meten un barbitúrico en su cerveza, ¡chac! Listo. Adiós billetera, ¿no? O sea, hay que tener cuidado cuando uno va a echarle sus tragos a un bar y que gente que se acerca muy amable, muy solícita, ¿no? Sin que lo conozca, yo te conozco, eres tal y esto, ¿no? Entonces, esas son las benzodiazepinas. Ahora las benzodiazepinas podemos utilizar, digamos, como sedantes algunos, como hipnóticos otros, porque tenemos varios, ¿no? El diazepam, lorazepam, clorazepam, trazepam, flunitrazepam, etc. Tenemos varios de estos fármacos. Pero el primero que se utilizó fue el clordiazepóxido, ¿no? Que se dio el nombre también de diazepam, y posteriormente Valium. Estos tres, digamos, estos tres nombres corresponden al clordiazepóxido, que fue la primera benzodiazepina que se fue utilizada, ¿no? Ahora, existen los que les he dicho, son benzodiazepínicos que se utilizan más como hipnótico y podemos utilizar también en la inducción anestésica, ¿no? Para hacerlo dormir, para calmarlo y para hacer la intubación. Vamos a hablar ahora del origen y química. Las benzodiazepinas, a ver, acá tiene un núcleo fenilo, ¿no? Clorado, un núcleo heptagonal, como siete, ¿no? Unido igual a otro grupo fenilo. Esa es la fórmula, digamos, o madre de todas las benzodiazepinas. Ahí adicionando un metilo, otro metilo, un doble enlace, etcétera, etcétera. Entonces, altera sus propiedades, pero en esencia mantiene la misma. Va a aumentar su efecto farmacológico, puede disminuir su efecto tóxico, etc. ¿No? Entonces tenemos esta estructura química para todos. Dentro de estos tenemos el nitrazepam, el flurazepam, flunitrazepam y el triazolam, que se utilizan más como hipnóticos, ¿no? Ahora tenemos otros que tienen acción más potente, que podemos utilizar como en la medicación preanestésica, ¿no? Sobre todo el nitrazepam y el flunitrazepam también podemos utilizar en la medicación preanestésica. Fármaco dinámico. ¿Qué va a producir? Esto nos va a producir una depresión del sistema nervioso central en forma gradual, ¿no? Va desde los centros corticales y puede terminar. Les he dicho que es un fármaco en transición que produce depresión selectiva y no selectiva a la vez, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo? Va a producir una inactivación del sistema GABA, o va a tener una acción GABA inhibitoria, que
que va a producir un aumento del flujo de cloro a través de estos canales, de los canales en los cuales existen receptores para el ácido gamma amino butírico, ¿no? Esto ya les he explicado. Entonces, esta acción puede deberse a una acción a nivel presináptico y también postsináptico. Acción a nivel cardiovascular, ¿qué son las benzodiazepinas? ¿Qué son? Depresoras. Son depresoras. Y al producir depresión, deprimen también el corazón, deprime la presión sanguínea. Al deprimir el corazón, baja la presión sanguínea, ¿no? Entonces, va a producir una disminución de la frecuencia y de la presión arterial. Esta depresión no es muy importante, no es muy significativa. Existe depresión, pero no. Por eso son fármacos bastante seguros, son poco tóxicos, ¿no? Y eran muy populares. Por eso, como eran poco tóxicos, no había muchas consecuencias, entonces se manejaban más, ¿no? Bien, farmacocinética. Podemos administrar tanto por todas las vías. Puede ser bucal, sobre todo como sedante, tranquilo sedante, incluso intramuscular en caso de convulsiones, ¿no? O intravenosa para la inducción anestésica. Cada vía tiene también su indicación, ¿no? Entonces, ahora, ¿a qué tiempo actúan? Empiezan a actuar a los 30 minutos. ¿Cuánto tiempo duran? 3 horas, ¿no? Se metabolizan en el hígado por procesos de oxidación y conjugación con el ácido glucurónico y se eliminan por riñón. Intoxicación, son poco tóxicos y pueden producir inicialmente malestar general, cefalea, hangover. ¿Qué es el hangover? Bueno, es en inglés esto, en castellano ¿qué sería? La resaca, pues. Resaca. Y popularmente el chaki, ¿no? Chaki. Entonces ya sabemos. Pero no sé por qué será, en muchos libros siempre hablan de hangover, ¿no? En vez de decir resaca, hangover. Bueno. Entonces va a producir debilidad muscular, que conozco el nombre de astenia, como es relajante. Un poco, digamos, de cefalea, malestar, ¿no? Aplicaciones terapéuticas, ¿para qué nos sirve? Utilizamos como que ya les he dicho, ¿como qué? Como sedante, sedante, hipnótico, sedante, tranquilizante, anticonvulsionante, después, hipnótico, después, anestesia. ¿No? No en la anestesia propiamente, sino en la medicación preanestesia, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la dosis. Para el nitrazepam es 5 miligramos, para el flurazepam 30, para el flunitrazepam de 0.5 a 1 miligramo. Son las dosis las cuales se puede recomendar. Tenemos dosis límites también, ¿no? Para el nitrazepam hasta 10 miligramos, para el flunitrazepam hasta 60 y el flunitrazepam a 2.5. El diazepam también, ¿cuánto les he dicho que podemos utilizar? Desde 0.15, 0.25,
0,5, 1 miligramo, 10 miligramos hasta 20 miligramos. Cuando hay un poco insomnio, el individuo está muy inquieto, podemos indicarle poquito, ¿no? 0,15, 0,25 miligramos. Cuando queremos producir una hipnosis profunda, ya podemos, o como anticonvulsivante, 20 miligramos. ¿De acuerdo? Bien, con eso hemos terminado hipnóticos y nos vamos a ir ahora a que se llama farmacología del sistema nervioso periférico. Con esto hemos terminado sistema nervioso central. Ahora vamos a ir al sistema nervioso periférico. Primero, sistema nervioso autónomo, después somático, ¿no? O sea, vamos a hablar sobre ¿qué cosa? Sobradrenérgicos, colinérgicos e histamínicos. Y después de anestésicos, periférico, somáticos, los anestésicos, ¿no? Locales. Puede ser raquídeo o de ramo, de campo, etc. Pero vamos a hablar con detalle. Bueno, pueden retirarse.